Era una mañana como cualquier otra en Barcelona. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las persianas, los abuelos debatían si Lamine Yamal es más desequilibrante que Pedro en sus mejores tiempos, y los niños vestían la camiseta de Lewandowski con una naturalidad que delataba que jamás lo vieron jugar en el Bayern. El aire olía a croissant tibio, café con leche y a ilusión, que en esta ciudad no se vende en frascos, pero se respira desde que alguien plantó 2 porterías en Les Corts hace casi 100 años. Pero aquella mañana traía un rumor. Primero fue un mensaje de WhatsApp de esos que te llegan sin contexto. Hermano, mira esto, cara sonrojada, fuego. Luego, una captura pixelada en Twitter, donde se adivinaba una curva que no pertenecía ni a un coche ni a Shakira. Y de pronto, lo imposible, las primeras imágenes filtradas del nuevo Camp Nou. Lo primero que uno piensa al verlas no es qué estadio más bonito, sino ¿es esto real o es otra recreación hecha por un fan con demasiado tiempo libre y conocimientos sospechosos de arquitectura 3D? Pero no. Era real. Tan real como la cara de Laporta celebrando un gol en la Supercopa o la expresión existencial de Gavi cuando le sacan amarilla por respirar fuerte. La nueva estructura parecía obra de un arquitecto con síndrome de grandeza y Spotify Premium. El antiguo Camp Nou, ese templo de cemento armado y gloriosa decadencia, había dado paso a una criatura brillante, asimétrica, cargada de LEDs y curvas. Uno no sabía si entraba a ver un partido o al Cirque du Soleil. Y, como siempre, las opiniones no tardaron. Estaban los optimistas, que decían cosas como esto es el futuro del fútbol, y por fin podremos mear sin hacer cola en el minuto 60. Luego los nostálgicos, esto no es el Camp Nou, hermano. El verdadero tenía goteras y magia. Y, por supuesto, los conspiranoicos, esto lo financia Qatar con bitcoins y ADN de Cruyff. Mientras tanto, en la sede del club, Laporta probablemente se sentaba en su despacho, viendo cómo el caos mediático crecía como si fuera un Messi adolescente. Sabía que esto pasaría. Que el día que alguien sacara un dron con cámara HD y poca ética por encima del estadio, el mundo vería que la criatura estaba casi lista para rugir otra vez. La filtración mostró mucho, pero dejó más aún a la imaginación. Se vieron los anillos superiores de las gradas, con esos asientos de color rojo oscuro que gritaban lujo pero con historia. Se adivinaba la pantalla de 360 grados que prometieron, una especie de halo de modernidad que rodea el campo como una corona intergaláctica. Y en el centro, el césped. Verde, liso, aún virgen, esperando que un pase filtrado de Pedri le quite el celibato. Pero más allá de los planos y los renders convertidos en realidad, lo que se filtró fue otra cosa, la esperanza. Porque por primera vez en mucho tiempo, el barcelonismo tenía algo tangible a lo que aferrarse. No era una promesa, ni una rueda de prensa, ni un proyecto de PowerPoint. Era ladrillo, acero, vidrio y pasto. Era una nueva casa. Una que aún huele a obra, pero que ya se siente propia. Y claro, el humor no tardó. Memes por doquier. Que si el nuevo Camp Nou se parece a un router de última generación, que si parece el cuartel general de los Vengadores, que si desde ahí por fin se podrá ver una línea de fuera de juego sin necesidad de fe. Incluso hubo uno que decía, si no hay olor a bocata de calamares en el tercer anfiteatro, yo no voy. Las obras, por su parte, siguen. Aunque ya se habla de una reapertura parcial para el trofeo Joan Gamper de agosto, donde probablemente veremos al Barça enfrentarse a algún equipo simpático de nombre impronunciable, con la mitad del estadio lleno y el doble de expectativas. El aforo no será el completo, dicen que 60.000 por ahora, pero bastará para que el corazón vuelva a latir al ritmo de los bombos del Gol Sud. Eso sí, todavía quedan detalles. No se sabe si las butacas tendrán cargadores USB, si los baños por fin serán utilizables en días de lluvia, o si el wifi aguantará más de 5.000 conexiones sin colapsar. Pero lo que sí sabemos es que, cuando vuelva el fútbol al Camp Nou, no será solo un regreso. Será una resurrección. Porque el nuevo estadio no solo debe ser moderno, debe ser simbólico. Tiene que sostener en sus pilares el peso de la historia, de los goles de Ronaldinho, de los regates de Messi, de las remontadas, los himnos, los abucheos y las lágrimas. Tiene que ser, a la vez, templo y espectáculo, refugio y escaparate. Y eso no se construye solo con dinero, aunque, claro, los 1.070 millones ayudan. Mientras tanto, los culés miran las fotos una y otra vez. Haciendo zoom, discutiendo si ese pasillo curvo es para el público o para los jugadores, preguntándose si la iluminación le dará que Ferran Torres parezca más rápido. Pero lo que no dicen, aunque lo sienten,
es que ya tienen ganas de volver. De sentarse en esa grada que todavía huele a obra nueva, de gritar un gol como si el techo no costara millones en ingeniería, de ver a su Barça brillar otra vez, no solo por los focos, sino por el fútbol. Y mientras eso llega, seguiremos con las filtraciones. Con los drones furtivos, los renders misteriosos y los tweets con emojis exagerados. Porque cuando se trata del Barça, todo es emocional, exagerado, pasional y, por supuesto, un poco dramático. Como debe ser. Y en medio de esa exaltación estética, emocional y futbolística, las imágenes filtradas iban revelando detalles que no pasaban desapercibidos ni al ojo más despistado. Los más obsesivos hicieron zoom, ralentizaron, contrastaron y hasta invocaron a arquitectos en foros para que explicaran lo que se estaba viendo. Como si un plano de butacas pudiera revelar la estrategia deportiva de los próximos 10 años. Y sin embargo, ahí estaban todos, sacando conclusiones como si fueran peritos de CSI, Study. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el sistema de iluminación. Ya no se trataba de simples focos apuntando al césped como quien alumbra una barbacoa nocturna. No, esto era otra cosa. Las luminarias estaban integradas en una especie de anillo translúcido que rodeaba el estadio como si fuera un lazo de luz. Daban ganas de aplaudir solo al verlo encendido, aunque nadie supiera aún dónde estaba el interruptor. Algunos dijeron que era por estética, otros afirmaban que tenía sensores que adaptaban la intensidad según el partido. Un tercero, con un tono serio digno de documental de la 2, juraba que si Lewandowski marcaba un gol, las luces se volvían rojas automáticamente. No era verdad, pero en ese momento, querías creer. Los pasillos interiores también recibieron atención desproporcionada. En uno de los ángulos filtrados se veía un tramo de mármol pulido, o un material que lo parecía, con luces LED incrustadas en el suelo, como si guiaran a los espectadores hacia el nirvana futbolístico. Hubo quien preguntó si eso no se resbalaba con la cerveza. Otros, si eso significaba que los baños iban a tener grifos que funcionaran. Nadie respondió, pero el debate quedó abierto como los partidos del Barça con defensa de 3. Una esquina del render revelaba una tienda oficial de dimensiones absolutamente innecesarias. En ella se intuían maniquíes vestidos con todas las camisetas del club, desde la de Ronaldinho hasta esa edición experimental de hace años que parecía diseñada por un niño en Paint. El letrero luminoso decía Fútbol Club Barcelona Megastore, como si el adjetivo mega pudiera justificar los precios de las bufandas. Y es que si algo va a brillar tanto como el escudo en esa pantalla de 360 grados, es la caja registradora. Otro ángulo permitía ver los nuevos palcos VIP. Nada que ver con los de antes, que ya tenían lo suyo. Estos parecían camarotes de un crucero de lujo que en lugar de zarpar, te ofrecían canapés mientras Ferran Torres decide si encara o no. Las cortinas eran automáticas, las paredes estaban decoradas con historia del club, y según rumores no confirmados, vendrían con botones para llamar al camarero, pedir estadísticas en vivo y activar el modo pánico si el equipo va perdiendo por 2 goles en el minuto 75. Un detalle que no se pudo confirmar, pero al que muchos encontraron lógica. Y luego, por supuesto, estaba el techo. No solo porque cubría buena parte del estadio, sino porque se convertía en protagonista absoluto de las tomas aéreas. Tenía esa forma orgánica, algo que podría recordar a una hoja de parra futurista o a una tapa de sartén diseñada por el mismísimo Gaudí en colaboración con Elon Musk. Se decía que el techo iba a estar cubierto por miles de paneles solares. No solo para alimentar la energía del estadio, sino también como declaración de intenciones. Un club grande no solo gana partidos, también se construye con valores. Un poco cursi, sí, pero vendible. Y lo mejor, generaba energía suficiente como para cargar todos los móviles de la primera y segunda gradería, aunque no tanto como para justificar la cantidad de selfies que se iban a hacer allí dentro. En el centro del campo, aunque la imagen era borrosa, se adivinaba una línea de césped tan recta y tan perfectamente cortada que provocaba suspiros. Por fin un césped donde Gavi no se desliza más que la pelota, comentó alguien. Era un tipo de hierba híbrida, mezcla de natural y sintética, seleccionada por técnicos suizos, argentinos, y probablemente, algún druida escocés, para garantizar un bote perfecto. El tipo de césped en el que incluso los balones malos parecen decisiones tácticas meditadas. Uno de los detalles más extraños que llamó la atención fue la existencia de un pequeño hueco bajo las gradas que, según fuentes no oficiales, sería una zona de escape climático. Es decir, un espacio con climatización independiente,
pensado para que los asistentes pudieran refugiarse del calor o del frío extremo sin perder de vista el partido. No faltaron los que dijeron que aquello era innecesario. ¿Refugiarse del calor? Si hemos sobrevivido a partidos del Gamper con 37 grados, podemos con todo. Pero otros, más pragmáticos, lo celebraban. Ahora podré llevar a mi suegro sin que se queje de la tramuntana. Los accesos también se veían ampliados. Uno de los grandes traumas históricos del Camp Nou eran las entradas al estadio. Largas colas, pasillos estrechos, puertas que parecían diseñadas por alguien alérgico a la ergonomía. En las nuevas imágenes, eso parecía resuelto. Rampas anchas, escaleras mecánicas, sí, escaleras mecánicas, ascensores panorámicos y entradas con código QR escaneable desde tu móvil o desde tu reloj, si es que eres de esos que hacen el check-in en el gimnasio sin pisarlo. Todo pensado para que la experiencia empezara desde la calle. Porque si el equipo ya no te puede garantizar espectáculo cada domingo, al menos que el viaje al asiento no sea una gesta épica. La zona de prensa también aparecía en las filtraciones. Para muchos, un rincón sin importancia, pero para los que siguen las ruedas de prensa como si fueran capítulos de una serie de HBO, aquello era vital. La sala parecía diseñada para una gala de premios. Pantallas en 4K, micrófonos con aislamiento de sonido, butacas con reposabrazos, y un rumor que aseguraba que habría una cafetera profesional con barista incluido. Por fin dejarán de darnos café de máquina con sabor a nostalgia de Segunda B, celebró un periodista veterano. Y por último, el exterior. Ese que siempre había sido olvidado, gris, funcional. Ahora mostraba curvas envolventes, zonas ajardinadas, fuentes iluminadas, que no sabía si eran decorativas o para tirarse dentro si se ganaba un clásico, y una gran explanada pensada para congregar a miles sin agobios. Se decía que por las noches habría proyecciones sobre las paredes del estadio, mostrando goles históricos, frases de Johan Cruyff, imágenes de Iniesta, y quizás, con el tiempo, alguna de Lamine Yamal, si sigue haciendo lo que promete. Cada rincón de esas imágenes filtradas era analizado como si escondiera un secreto. No había paseillo digital que no fuera debatido. No había farola que no fuera comentada. Y todo eso, sin que se jugara aún ni un solo minuto en ese nuevo templo. Porque al final, eso era lo que importaba. El fútbol. El momento. El regreso. Pero mientras tanto, las imágenes eran la antesala, el tráiler, el anzuelo. Y si algo quedaba claro al verlas era que este estadio, este nuevo Camp Nou, no era simplemente una renovación. Era una declaración. Una promesa de que el Barça, pese a sus crisis, a sus agujeros financieros, a sus dramas internos, sigue creyendo que el futuro merece una arquitectura digna del pasado. Esa declaración no se hacía solo con formas vistosas o estructuras vanguardistas, sino también con pequeños gestos casi invisibles para el ojo externo. Porque cada rincón del estadio, por anodino que pudiera parecer, cargaba un simbolismo cuidadoso, un intento más o menos explícito de mantener viva la memoria mientras se empujaba al club hacia el porvenir. Tomemos, por ejemplo, las placas conmemorativas que, según se filtró, estarán distribuidas por distintas zonas del estadio. No hablamos de las típicas con nombres de constructores y fechas protocolarias, sino de microhomenajes que pasarían desapercibidos si uno no va mirando con atención. Un asiento especial con el nombre de Tito Vilanova. Un azulejo en honor al primer gol en el Camp Nou antiguo. Un fragmento del banquillo original, reconvertido en banco para la explanada. Incluso una inscripción sutil en los nuevos túneles de salida a campo que, según se decía, citaba una frase de Cruyff: salid y disfrutad, retroiluminada y en catalán, por supuesto. Nada de eso era funcional, pero todo era esencial. Otro punto que dio de qué hablar fueron los sistemas tecnológicos integrados en la infraestructura. Las imágenes, aunque no muy claras, permitían distinguir antenas, cámaras de seguimiento y dispositivos que no estaban puestos allí por accidente. Se hablaba de una red de sensores distribuidos por el campo, capaces de recoger datos sobre la velocidad de pase, presión del césped y hasta niveles de sudoración promedio por sector. ¿Qué hacer con esa información? Nadie lo sabía. Pero el simple hecho de tenerla le daba al club una pátina de modernidad científica que no se suele asociar a equipos acostumbrados a confiar en la inspiración de un regate más que en el algoritmo. En otro de los planos filtrados, se podía intuir la futura sala de museo interactivo. No era el museo del Barça de toda la vida, ese donde las botas de Maradona están detrás de un cristal polvoriento y un vídeo de Guardiola habla en bucle. Esta era una experiencia inmersiva, dicen,
en la que podías ponerte unas gafas de realidad aumentada y encontrarte en el vestuario con Iniesta justo antes de la final de Roma. Al parecer, una especie de túnel del tiempo digital te permitiría elegir un partido y caminar por el estadio como si estuvieras allí, con reconstrucciones tridimensionales de goles históricos. A nivel de nostalgia, un éxito. A nivel de productividad laboral, un problema. Más de un aficionado soñaba con fingir que iba al baño para encerrarse 3 horas en la realidad virtual de la Champions 2011. También se distinguían zonas aparentemente pensadas para la cultura más allá del fútbol. Pequeños escenarios, auditorios, salas multiusos que, según los rumores, se usarían para charlas, conciertos íntimos, exposiciones y actos institucionales. El Camp Nou no es solo fútbol, decían algunos directivos meses atrás. Y en esas imágenes parecía confirmarse. Desde fuera, el edificio recordaba una enorme nave, pero por dentro se perfilaba como un centro cívico galáctico, un sitio donde un lunes podía haber una rueda de prensa, un martes una ponencia sobre fútbol femenino y un miércoles un concierto de jazz. ¿Por qué no? Una noche de monólogos con exjugadores contando anécdotas de vestuario sin censura. El sistema acústico fue otra obsesión. En uno de los documentos que circularon, se mencionaban altavoces integrados en el techo con tecnología direccional, capaces de proyectar sonido a zonas específicas del estadio sin generar eco. Es decir, que si se cantaba el himno, este resonaría como si se estuviera dentro de un estudio de grabación, y si se hacía un anuncio de evacuación por lluvia bíblica, no acabaría sonando como una llamada de tren en la estación de Sants. Esto parecía menor, pero los más veteranos recordaban con horror aquella megafonía del estadio viejo, que te avisaba de una sustitución media hora después de que el jugador ya estuviera en la ducha. En cuanto a la movilidad interna, se hablaba de una red interna de transporte ligero, no se sabe si escaleras automáticas, pasillos móviles o pequeños vehículos eléctricos, que facilitaría el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Todo estaba pensado para ofrecer accesibilidad real, no solo simbólica. Y no era para menos. El viejo Camp Nou, con todo su romanticismo, era un campo de minas para cualquiera con una rodilla operada. Este nuevo estadio quería ser para todos: niños, ancianos, turistas despistados, abonados del primer día y socios de peña que vienen desde Lleida con bocadillos en la mochila. Fuera del estadio, incluso los kioscos de comida mostraban un cambio de mentalidad. Las filtraciones sugerían una estructura modular con puntos de venta temáticos: comida local, internacional, saludable, para los que van a ver el partido y luego correr la maratón, imaginamos, y una zona ecosostenible, con vasos reutilizables, cubiertos biodegradables, y posiblemente, agua con sabor a responsabilidad social corporativa. Algunos no pudieron evitar bromear: muy bonito, pero si no me puedo comer un Frankfurt con mostaza a temperatura de lava, no es el Camp Nou. Por supuesto, también había lugares para los patrocinadores. En cada rincón del render se veían pequeños logos, discretos pero ubicuos. Spotify, que da nombre al estadio, tenía su protagonismo, pero también se intuían otras marcas, integradas casi como parte del mobiliario. Un patrocinio que no molestaba, pero que recordaba que hasta la modernidad tiene dueño. Hubo quien apuntó que, si seguimos así, pronto los corners serán patrocinados por bancos y los penaltis tendrán naming rights. Un detalle curioso era la iluminación nocturna exterior del estadio. Se hablaba de un sistema dinámico que permitiría colorear el estadio entero según el evento. Azulgrana en partidos de liga, rojo intenso para los clásicos, dorado si alguna vez ganan otra Champions. Y, ¿por qué no?, arcoíris si el club decide apoyar una causa social. Los renderizados mostraban un efecto envolvente de luz que parecía sacado de un videojuego futurista. Si no hay espectáculo dentro, al menos que lo haya fuera, decían algunos, con esa ironía barcelonesa que mezcla cinismo y esperanza a partes iguales. Y es que todo en esas imágenes filtradas parecía hablar de ambición, pero también de reconciliación. Reconciliación con un pasado glorioso, con una afición que ha tenido que soportar más emociones que un aficionado al drama turco, y con una ciudad que necesita que el club vuelva a ser símbolo de algo más que fichajes imposibles o balances en rojo. Cada escalera, cada asiento, cada cristal del nuevo Camp Nou parecía querer decir: no hemos olvidado de dónde venimos. Solo queremos hacerlo mejor. Y mientras tanto, los fans seguían con el zoom. ¿Eso de allí es una sala de lactancia? ¿Aquella curva es la zona de prensa internacional? ¿Y ese círculo extraño en el centro del techo? Alguien dijo que era una escotilla para que bajara Messi si alguna vez vuelve, flotando. Otro propuso que se trataba de una instalación de arte conceptual. Y un tercero,
Más práctico, dijo que era simplemente una claraboya. Pero en realidad, poco importaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, mirar al estadio no era mirar al pasado, ni siquiera al presente. Era mirar a un lugar donde, quizá, el futuro volvería a tener sentido. Y ese futuro, aunque aún por escribirse, ya se había insinuado en detalles pequeños, sutiles, casi invisibles a simple vista, pero que, una vez descubiertos, hablaban de una visión profunda y casi filosófica. No se trataba solo de construir un espacio para ver fútbol, sino de reinventar el concepto mismo de estadio como epicentro cultural, social y comunitario. Un detalle que no pasó desapercibido fue la integración del barrio en el diseño. La zona que rodea el Camp Nou, conocida y querida por los barcelonistas como Les Corts, ha sido siempre un lugar lleno de vida, con sus tiendas, cafés y ese bullicio de barrio que da identidad a la ciudad. En las imágenes, se podía ver cómo las nuevas estructuras buscaban dialogar con ese entorno, en lugar de imponerse. Las fachadas exteriores del estadio mostraban acabados con materiales que recordaban la piedra y el ladrillo tradicionales, pero reinterpretados con un toque moderno. No era un bloque monolítico y distante, sino un espacio que parecía invitar al vecino a pasar, a sentarse en uno de los bancos, a tomar un café o simplemente contemplar la vida cotidiana mientras se respira fútbol. Además, los arquitectos y diseñadores habían puesto especial atención en el acceso peatonal y en la conexión con las líneas de transporte público. En las filtraciones se apreciaban amplias aceras, paseos ajardinados con árboles autóctonos y zonas para bicicletas. Se hablaba incluso de un plan para que el día del partido, las calles pudieran cerrarse al tráfico para crear un gran espacio de convivencia, con música y actividades culturales previas al partido. Porque un estadio ya no puede vivir aislado, sino que debe formar parte de la ciudad, latir con ella. Otra faceta muy interesante era la reinterpretación del escudo del Barça en la fachada principal. En las imágenes filtradas se apreciaban formas geométricas y colores que, aunque abstractos, evocaban claramente las franjas azulgranas y la cruz de San Jordi. Se trataba de un gran mural luminoso y dinámico que podía cambiar de color, intensidad y diseño según el contexto. No solo un símbolo estático, sino una expresión viva de identidad, capaz de mostrar desde el orgullo azulgrana hasta el compromiso social, pasando por la celebración de eventos especiales. Curiosamente, en los planos había también referencias a una nueva zona para los peñistas, esos grupos de seguidores tan característicos del club que representan la pasión desmedida y la voz del aficionado tradicional. Este espacio estaba diseñado como un punto de encuentro, con pantallas gigantes, barras de bar, y una decoración que rememoraba viejos partidos y momentos legendarios. La intención era que fuera un lugar para mantener viva la llama de la afición más fiel, un sitio donde se pudiera discutir, cantar, celebrar, y, por qué no, lamentar juntos. Nada más Barça que eso. La gestión del nuevo Camp Nou también se intuía diferente. En las filtraciones se mostraban oficinas modernas, espacios colaborativos y zonas de coworking para el personal del club. Esto indicaba una apuesta clara por profesionalizar aún más la administración, dotándola de herramientas que facilitaran la innovación y la eficiencia. Nada de papeles arrugados ni burocracia de otra época, sino un club que quiere ser moderno también fuera del césped. Dentro de la estructura, la accesibilidad no era solo un añadido, sino una prioridad. Se había previsto una red compleja de rampas, ascensores, señalización en braille y sistemas para personas con discapacidad auditiva. No era solo cumplir con la ley, sino ofrecer una experiencia plena para todos los públicos. Porque un estadio que no es para todos, no es un estadio. Además, las zonas verdes interiores y exteriores jugaban un papel crucial. En varias áreas del proyecto aparecían jardines verticales, patios con árboles y espacios con césped natural. Un intento claro de humanizar el espacio, bajar la temperatura ambiental y crear microclimas que fueran más agradables para la afición. También, según algunas fuentes, se trabajaba en un sistema para reutilizar el agua de lluvia para riego y limpieza, reforzando la apuesta por la sostenibilidad. En lo que respecta a la experiencia dentro del estadio, las imágenes permitían adivinar un diseño que priorizaba la visibilidad. Los asientos no solo estaban distribuidos para maximizar la capacidad, sino para ofrecer ángulos de visión óptimos desde cualquier punto. Se habían estudiado las líneas de tiro, los rebotes y hasta la posición del sol durante los partidos para evitar que los espectadores terminaran con cara de cangrejo por el deslumbramiento. Una atención al detalle que solo un club obsesionado con la perfección podía permitirse. No menos llamativo era el sistema de sonido dentro del estadio. No solo por la calidad,
sino por la capacidad para emitir mensajes personalizados según la zona. Por ejemplo, durante los partidos, se podrían proyectar cánticos coordinados para que la hinchada fuera unánime sin que se perdiera la espontaneidad. También, se integraron altavoces para transmitir los relatos de los partidos en diferentes idiomas, pensando en el turismo y la internacionalización creciente del club. Todo pensado para que la experiencia fuera inclusiva y única. Uno de los rincones más comentados fue el nuevo espacio dedicado a los niños. En las imágenes se vislumbraba un área lúdica y educativa, con juegos interactivos relacionados con la historia del Barça y el fútbol en general. Se hablaba de talleres, actividades y hasta la presencia de monitores especializados que ayudarían a los más pequeños a descubrir el deporte desde otra perspectiva, alejados del ruido y la presión de un partido. Porque el Barça sabe que el futuro no solo pasa por fichajes, sino por sembrar en la base. También hubo atención a la gastronomía. Más allá de la oferta clásica, se apostaba por una propuesta variada y adaptada a gustos internacionales, vegetarianos y veganos incluidos. Se hablaba de menús diseñados por chefs locales, ingredientes de proximidad y una apuesta por la calidad. Eso sí, las imágenes dejaban claro que no se eliminarían los clásicos perritos calientes ni las palomitas, porque la tradición, aunque evolucionada, siempre tiene su lugar. La seguridad, un tema sensible para cualquier gran estadio, también se había tenido en cuenta con tecnologías avanzadas. Cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para controlar aforos, sistemas de alerta temprana y un protocolo pensado para que la experiencia fuera segura sin resultar agobiante. En las imágenes se podían ver zonas de control discretas, integradas en la arquitectura, para evitar la sensación de estar en un aeropuerto, que es justo lo contrario de lo que debe ser una visita al Camp Nou. En cuanto a la conectividad, la apuesta era total. Redes Wi-Fi de alta velocidad repartidas por todo el recinto, zonas con puntos de carga para móviles y tablets, y la posibilidad de seguir estadísticas y repeticiones desde el móvil con realidad aumentada. Se anticipaba que los próximos años verían una integración total entre el mundo digital y la experiencia presencial. Así, la grada no solo sería un espacio para ver el partido, sino para vivirlo desde múltiples perspectivas y ángulos. Finalmente, no podía faltar la referencia a la emblemática escalinata de entrada, esa que tantas veces ha visto desfilar a leyendas y que se había reinterpretado como un espacio de arte público. Las imágenes sugerían la inclusión de esculturas, murales y espacios para intervenciones artísticas temporales. El estadio no solo sería un lugar para el deporte, sino un escaparate cultural, un punto de encuentro entre historia, arte y pasión. Todo esto, claro, sin mencionar los pequeños guiños para los más frikis, como la integración de sistemas para reproducir sonidos clásicos de partido, el diseño de los asientos con referencias a goles memorables o la inclusión de QR con información extra sobre momentos icónicos del club. Porque el Barça es mucho más que un club, es un mundo entero con sus propias leyendas, sus propias bromas internas y su propia manera de entender la vida. Así, el nuevo Camp Nou se perfilaba no solo como un estadio, sino como un organismo vivo, un espacio que respira y late al ritmo de una afición que sabe que, a veces, la esperanza es la mejor jugada. Y que, aunque las imágenes sean solo eso, imágenes, sirven para imaginar un futuro que todos quieren que sea brillante. Y, quién sabe, quizás algún día esas fotos filtradas serán el recuerdo nostálgico de una época que comenzó con la ilusión de volver a ser los mejores.